este, pues esta charla y demás, pues voy a hacer, pues primeramente la presentación de la maestra. Y bueno, el programa de Un Café con Freud, pues inicia con la intención de compartir, pues la lectura, la reflexión, con el fin de la difusión del psicoanálisis. Dada la situación que recientemente estamos atravesando de la pandemia y que ahora pues ya muchas de las actividades se están haciendo en línea, pues ahora también nuestro hashtag es psicoanálisis en casa. Entonces, pues este es un encuentro más que vamos a estar desarrollando. Y bueno, Un Café con Freud, estamos pensando presentarlo cada viernes a las 6 de la tarde. En esta ocasión, pues es sábado, ¿sí? A esta hora. Y pues bueno, ¿les parece? Les presento a la maestra. Posteriormente de su presentación, pues le cederé la palabra a la maestra. Y pues bueno, ya ella desarrollará lo que nos preparó. Y al final ustedes, o durante toda la charla, ustedes pueden ir escribiendo a través del Zoom, para los que están conectados en el Zoom, y para los que están en Face, también ahí pueden ir realizando sus preguntas durante la conversación. Y al final de la presentación de la maestra, pues vamos a ir dando lectura y pues un intercambio de la experiencia de la maestra Ana. ¿Quién es Ana Livier? Pues la maestra Ana Livier, pues inicialmente ella tiene una formación como psicóloga. Cuenta con un grado de maestría en psicoterapia psicoanalítica por el Centro Eleya. Está especializada también en psicología clínica y pertenece a la Asociación Científica para el Estudio del Niño y el Adolescente. Déjenme decirles que ella es autora de 2 libros. El primero de Psicoterapia de Juego por la editorial Pax, y el libro electrónico La importancia del juego en tus hijos, de Editorial Académica Española, en libro electrónico. Su trabajo clínico principalmente está centrado en la atención en niños y adolescentes. Al respecto de su experiencia profesional, desde hace aproximadamente 9 años se dedica a la docencia a nivel licenciatura y a nivel posgrado en diferentes universidades. Actualmente es maestra titular de Teoría de las Relaciones de Objeto y también maestra titular de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes en el Centro Eleya. Ella ha impartido diferentes conferencias, ha tenido muchas participaciones en diferentes actividades académicas y en instituciones de renombre. Recientemente se incorpora a nuestro centro de estudios también. Vamos a tener la oportunidad de que ella comparta en varios seminarios. Y bueno, ella ya está agendada para la 7ª jornada académica, que justamente es psicoanálisis de niños, y donde tendremos la oportunidad de tener la presentación de su libro Psicoterapia de Juego. Entonces, maestra, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto estar con ustedes esta tarde de sábado, ¿no? Cafecito con Freud. La intención es que nosotros podamos hacer una charla, pues agradable, amena, ¿no? Para poder comprender un poquito acerca de este fenómeno adolescente. La importancia de poder conocer teóricamente qué es lo que pasa con la adolescencia, por qué es tan importante, porque es un momento tan crucial en el desarrollo. Y por ahí, si nos da tiempo, lo esperado es que podamos ir reconociendo algunos aspectos, algunas características que podrían ayudarnos a diferenciar entre una adolescencia normal, esperada, y cuando ya las cosas se nos están complicando un poco con los chicos, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente a Julio y a Clínica Psicoanalítica por la invitación. Me parece ser que es muy valioso que nosotros podamos continuar
con los espacios de estudio, los espacios de reflexión, a pesar de las circunstancias, que si bien es cierto, nosotros como adultos quizá la pasamos un poquito complicado entre clases en línea, computadora todo el tiempo, ¿no? Adaptarnos a nuevas realidades a partir de esta emergencia sanitaria, pues también es un buen momento y buen espacio de reflexión para pensar y cuestionarnos sobre cómo lo estarán pasando los adolescentes, porque particularmente en este momento los adolescentes no le están pasando nada bien, aunado a toda la conflictiva interna que ellos traen. Entonces, bueno, a mí me gustaría comenzar comentándoles un poquito que usualmente, ¿no?, sobre todo en el mundo adulto, ¿no?, porque voy a hacer como una distinción entre el mundo adulto y el mundo adolescente, llegamos a pensar que la adolescencia no es tan importante, ¿no? En realidad a veces llegamos a pensar que el adolescente es un sujeto que nos da mucha lata, que está rebelde, que está insoportable. A nosotros mismos a veces ya se nos olvidó nuestra propia adolescencia. Y bueno, en realidad la importancia de conocer los desafíos a los que se enfrentan los chicos en esta edad adolescente nos va a ampliar la comprensión de su mundo interno, nos va a permitir entenderlos más y sobre todo identificar aquellos síntomas, rasgos, conductas que ya nos ponen en advertencia de que hay un riesgo. Bueno, primeramente, o sea, la adolescencia es un periodo de la vida universal, a todos nos sucedió, todos pasamos por ahí. Lo esperado es que hayamos podido transitar por este periodo adolescente, y es un momento de crisis que se caracteriza por muchísima inestabilidad. El adolescente está inestable, tiene contradicciones, es sumamente contradictorio, ¿no? Por un lado quiere ser grande, pero por otro lado tiene mucho miedo a cómo serlo. Está muy ambivalente. También el adolescente tiene que lidiar con todos estos aspectos de la ambivalencia, que quiere decir que, bueno, como nosotros, como seres humanos, podemos sentir por una misma persona o por una misma situación sentimientos contradictorios al mismo tiempo. Entonces la ambivalencia hace referencia a que por un lado quiero mucho a mamá, pero por el otro lado me cae re gorda, ¿no? Ojalá desapareciera porque es un fastidio. Aunque el mismo objeto es mamá, en ella o a partir de ella yo puedo sentir afectos contradictorios incluso al mismo tiempo. Eso es la ambivalencia. Y también el adolescente tiene que lidiar con un montón de confusiones de todo tipo. Ahorita los vamos a ir revisando un poquito más adelante. Hay cambios, digamos, el adolescente, esto ya es muy bien sabido por todos, incluso, bueno, nosotros mismos lo experimentamos, cómo estos cambios en el cuerpo van creando, digamos, bastantes conflictos en el interior de la mente del adolescente. El niñito que antes estaba en la primaria, ¿no?, que estaba en un momento de su vida donde nosotros pensamos que estaba en un momento latente, ¿no?, que estaba muy bien portado, muy obediente, muy rutinario, haciendo todo lo que dice la miss, todo lo que dice la mamá. De pronto en la pubertad y en la adolescencia cambia completamente. Y tiene mucho que ver en este sentido el arribo, es decir, la llegada de estos cambios corporales, de estos cambios físicos que impactan la mente del adolescente. Nosotros sabemos, ¿no? Incluso hasta los mismos adolescentes llegan a tener pláticas sobre la adolescencia y no hay nada más aburrido que ¿no?, para un adolescente que le hablen de adolescencia. Porque bueno, la adolescencia se vive, ¿no? Se siente, se palpa, se experimenta. Pero cuando entramos en estas charlas donde nos explican que el cuerpo cambia y que los caracteres sexuales secundarios, etcétera, quizá
dejamos un poquito de lado o tendemos a dejar un poquito de lado la importancia de este gran cambio que implica el cuerpo sexuado. Ahorita lo vamos a ver más adelante por qué genera tanta inestabilidad, ¿no? También la adolescencia es un periodo en el desarrollo del ser humano universal. No es que las adolescencias en Ucrania sean diferentes a las de México o las de, ¿no? Es decir, la expresión de los conflictos adolescentes puede variar dependiendo la cultura, dependiendo el contexto, etcétera. Pero en sí pensamos que los conflictos a los que se enfrenta el adolescente son universales, ¿no? Son iguales para todos. Es decir, que los adolescentes, bueno, en cualquier lugar del mundo se enfrentan a distintos desafíos, perdón, a los mismos desafíos y a las mismas vicisitudes, pero de forma distinta. La adolescencia también lo vamos a pensar como un movimiento pendular, ¿no? O sea, van de aquí, van para acá, donde hay una oscilación. Ellos oscilan. Ellos están entre que quieren ser independientes, pero por el otro lado temen mucho perder la dependencia de cuando eran niños, ¿no? Se quieren hacer grandes, pero de pronto sienten que se quedan muy cortos, ¿no? Y es, sin lugar a dudas, un momento de muchísima agitación, de una gran revolución que el adolescente causa en su entorno, lo cual es bastante esperado, ¿no? Esto es muy bueno, que el adolescente pueda ser aquel, digamos, que promueva cambios, que genere revoluciones, que sea un promotor de los movimientos. Y que bueno, sin lugar a dudas, toda esta revolución que el adolescente pone en su contexto, en su entorno, es el reflejo de la agitación que él mismo vive de manera interna, ¿sí? Entonces tenemos a un joven agitado, a un joven confundido, a un joven que se enfrenta a muchísimos desafíos, en donde hay distintas cosas por las cuales el adolescente tiene que atravesar. En este sentido, nosotros nos preguntamos, bueno, ok, ya entendí que la adolescencia es un periodo normal en el desarrollo, ya entendí que va a estar revoltoso, inquieto, contestón, ¿no? Rebelde, ok. Ya entendí que es un momento universal en la vida de todo ser humano, pero algo que llama muchísimo la atención y que hace cuestionarnos, tanto a padres como a clínicos, es justo cuando hablamos de una adolescencia normal y cuando hablamos de una adolescencia patológica. Cuando tenemos a un adolescente que en realidad está teniendo bastantes conflictos adicionales a los de desarrollo, ¿no? ¿Cómo sabemos si el adolescente está dentro del espectro, digamos, de lo esperado, de lo normal, o si requiere intervención terapéutica? Vamos a ir viendo un poquito más adelante algunas cosas que nos darán, algunos conceptos que nos darán luz para poder responder quizá estas preguntas, ¿no? Algo que digamos que por ahí es importante mencionar es que como clínicos nos interesa muchísimo conocer teóricamente a qué desafíos se enfrenta el sujeto en cada una de las etapas del desarrollo, porque eso me va a permitir entender al paciente que yo tengo enfrente, ¿no? Cómo intervenir, qué cosas esperar, qué cosas no esperar, en qué momento de la vida se encuentra, ¿sí? Lo más importante que hay que tener en cuenta con los adolescentes, que ya les había yo comentado que es un momento de crisis, es que la adolescencia duele. O sea, al adolescente le adolece algo, le duele algo. Y aunque ustedes no lo crean, y aunque veamos al chavo revoltoso y rebelde que está contestando con la mamá y que ahorita en la cuarentena está
más irritable que nunca, más flojo y sumamente insoportable, ese adolescente está atravesando por un montón de duelos, por muchísimas, muchísimas pérdidas que lo confrontan a lidiar con sentimientos depresivos, o sea, ¿no? Como que lo contactan con esta idea de que en realidad hay cosas que le está perdiendo. Una de las primeras cosas que el adolescente pierde y por las cuales entra en duelo, digamos, Arminda Verasturi nos ayuda muchísimo en la comprensión de este tema, es primero el duelo por el cuerpo infantil. Es decir, cuando el niño era pequeñito, tenía un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que en los momentos más tempranos era cuidado por mamá, era limpiado por mamá, la higiene, la alimentación, ¿no? Que no se enfermara, que se pusiera el suéter, dependían de los cuidados maternos. De pronto, un buen día, el chico, bueno, no hablemos de un chico como un ente ahí extraño, ¿no? A lo mejor nosotros, si podemos recordar nuestra adolescencia, lo cual es un buen ejercicio, podemos recordar que de la noche a la mañana, un buen día, despertábamos con un barro en la cara, ¿no? O la ropa ya no nos quedaba, o al menos en mi caso, yo me acuerdo mucho que había una queja con mis papás porque me compraban pantalones, y al siguiente mes ya no me quedaban, o a las pocas semanas ya no me quedaban, ¿no? Me quedaban muy cortos, entonces otra vez había que comprar ropa. Y el cuerpo va adquiriendo distintas, digamos, distintas significaciones, pero también va adquiriendo distintas proporciones, ¿no? Y distintas responsabilidades aparejadas con eso. O sea, la pérdida del cuerpo infantil implica que mi cuerpo cambia. Yo no lo pedí, ni siquiera me preguntaron si yo quería tener este cuerpo, si quiero ser alta, bajita, ¿no? Más delgada, más voluptuosa, digamos con el cabello rubio. Nadie me preguntó de qué forma yo quería tener el cuerpo, de qué tamaño, qué espacio iba a ocupar, ¿no? Mi cuerpo en el contexto, el esquema corporal. Nadie me preguntó, solamente un día me desperté, empecé a cambiar, empecé a crecer muy rápidamente y me impusieron, ¿no? La vivencia es como sentir que me han impuesto un cuerpo nuevo. Y me tengo que despedir de ese cuerpecito infantil que tuve. Por ejemplo, todo el tiempo estamos perdiendo cosas, todo el tiempo estamos en realidad teniendo que transitar por algunos duelos. Este momento particular de la cuarentena, del aislamiento, nos confronta a reconocer la pérdida de la movilidad, en algunos casos la pérdida de la salud, la pérdida de la libertad de salir, de ver a los amigos, ¿no? De ver a la gente que uno quiere, y uno más o menos está en un proceso donde reconoce la pérdida. Entonces, bueno, primer duelo que tiene que hacer el adolescente, despedirse del cuerpo que antes tenía cuando era niño y poder sentir, fíjense qué interesante, ¿no? Porque nosotros pensamos que ya es muy fácil, pero no, es una gran labor, es una gran chamba. Ir incorporando de pronto, ir aceptando y reconociendo que este cuerpo nuevo que ahora tengo me pertenece. No es raro que los adolescentes presenten en este momento del desarrollo síntomas en relación al cuerpo. Por ejemplo, empiezan a consumir sustancias o se cortan, se lastiman, a veces dejan de comer. Es importante mencionar que también en la adolescencia pues se desarrollan o se gestan, ¿no? Implosionan la mayoría de los trastornos mentales, trastornos emocionales. Entonces, bueno, de lo primero que yo me tengo que desprender y que me duele y que me impusieron y que de pronto ya no sé qué hacer con este cuerpo, es ese, el duelo por el cuerpo infantil. Si ustedes se dan cuenta,
Los adolescentes cuando están creciendo se vuelven muy torpes físicamente. Chocan con todo, se les caen las cosas, no se ubican muy bien ahora ya en los espacios, ¿no? Ya no caben en el coche. Híjole, ¿cómo incorporar internamente este cuerpo tan diferente, ¿no? De cuando yo era niñito. Y ahora también la responsabilidad del cuidado y la responsabilidad de la sexualidad es mía. Algo que llega junto con este cambio físico tiene que ver particularmente con los aspectos de la sexualidad. No solo la sexualidad, en tanto ahora el adolescente, bueno, si él se sentía, si de niñito se sentía, digamos, como que muy emocionado, muy entusiasmado, muy excitado, bueno, no pasaba gran cosa. Pero ahora con un nuevo cuerpo, sexuado, adolescente, hay cosas que ya se pueden hacer, tanto en lo sexual, pero también en lo agresivo. Fíjense, yo siempre les pongo a los chicos este ejemplo, ¿no? Un niñito de 4 años, si hace una rabieta o se pelea con otro chiquito en el kinder y le da un patadón, difícilmente lo manda al hospital. Pero ahora en la adolescencia tenemos un chavo de 16 años o de 17 que se enoja, se golpea con alguien en una fiesta y ahora sí es posible mandarlo al hospital. Entonces, lo que tiene que ver con la responsabilidad corpórea también es distinto de la niñez a este momento. Otra cosa que viene, digamos, otro duelo, otra pérdida, y este es un batallar con los adolescentes, les genera muchísimo dolor, es que el adolescente se tiene que enfrentar a que ahora su rol familiar e incluso social posteriormente ya no es el mismo. Y entonces tiene que hacer una renuncia, una pérdida, no solamente al cuerpo, sino al rol infantil. Ya no puede ser el niñito de mamá ni la niñeta de papá, ¿no? Ahora lo ponen a hacer cosas en la casa, ahora empieza a tener más responsabilidades, ahora empiezan a delegarle algunas tareas, ¿no? Lo consideran más capaz para hacer ciertas cosas, pero no todas, porque aún no es adulto, está en esa transición. Pero es duro tener que renunciar a no ser el chiquito de mami o la nenita de papá y pasar a otro estado que también tiene ventajas, también hay beneficios y ganancias, pero que me tengo que despedir primero de ese momento de mi vida. Ujú. El tercer duelo y uno de los más importantes, bueno, todos son importantes, ¿no? Pero a mí me parece fenomenal porque lo vemos mucho en la clínica, es como los chicos están dolidos, atraviesan el duelo por los padres de la infancia. O sea, llega la mamá al consultorio y nos dice, mire, yo no sé qué le pasa a mi hijo, pero todo lo que hago, a él le parece que está mal. O sea, yo no sé si ya no me quiere, pero de verdad, o sea, le choco, le caigo re mal a mi hija o a mi hijo, ¿no? Y se pone grosero y se pone bien contestón y entonces, o sea, yo estoy comiendo y mi hijo me voltea los ojos y, ay, sí, mamá, ¿no? Cállate, mamá, ¿no? Ese tipo de cosas. Que si aquí hay papás o mamás en la audiencia, bueno, y tienen hijos adolescentes, seguro lo tienen fresquito. En la infancia, para el niño pequeñito, los papás son lo máximo, son todo. Papá es Superman, es millonario, mi mamá es la que mejor cocina, es la mujer más bonita, es la mejor mamá, ¿no? Es lo máximo. Y entonces, bueno, los papás pues se sienten muy contentos porque dicen, wow, no, pues sí, yo soy todo para mi hijo. Pero llega la adolescencia y esto, olvídense, olvídenlo, termina. La idealización de los padres que estaba presente en el mundo infantil cae, ¿no? Se rompe en la adolescencia. Y entonces los adolescentes empiezan a criticar a los papás,
una chica adolescente dice cosas como, es que me choca, Ana, tú sabes, o sea, mi papá come, no inventes, ¿cómo mastica? Guácala. No, 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 o sea, guácala. Yo no lo soporto, ¿no? Los adolescentes se desilusionan cuando se dan cuenta que papá y mamá no lo saben todo, no pueden hacer todo. Bueno, no son Carlos Slim, ¿no? No son millonarios, tienen problemas, tienen dificultades, son seres humanos con errores, con defectos, con problemáticas. Y eso es una gran desilusión, porque imagínense, de tenerlos acá, bueno, de pronto Superman se cae, ¿no? Incluso hay adolescentes que nos dicen, yo no me quiero parecer a mi mamá. No, a mi papá tampoco. Esto es una pérdida para ambos, tanto para los padres como para ellos. Los papás no la pasan nada bien cuando tienen hijos adolescentes. Pero hay que ir comprendiendo que esto es parte normal del desarrollo. Estos duelos, el cuerpo infantil, el duelo por el rol infantil, el duelo por los padres de la infancia, tienen como propósito la posibilidad de brindarle al adolescente una facultad necesaria e indispensable en este momento, y es que se tiene que separar de los papás. Acá sí no hay de otra. La adolescencia es un momento preparatorio, lo podríamos pensar así, para la adultez. Pero yo no me puedo preparar para la adultez si estoy pegadito a mamá o si estoy pegadito a papá. Da igual, hablo de forma indistinta, ¿no? Yo no me puedo armar una identidad propia si no me separo un poquito de estas figuras que son mi papá y mi mamá, mi familia, para cuestionarme yo qué quiero, qué me gusta, con qué ideales me identifico, con cuáles no. No me puedo armar como adolescente una identidad si todo el tiempo estoy obedeciendo lo que dicen los otros. Es muy importante que el adolescente logre separarse del núcleo familiar. A veces uno se pregunta, bueno, pero es que me da miedo, es que quién sabe con qué amistades se junte, híjole, pero pues es que ya empezó a tomar, ya lo caché, ¿no? Consumiendo sustancias, es que me preocupa el inicio de la actividad sexual, ¿no? Y entonces en realidad los papás están muy angustiados, algunos, con este momento, porque implica una separación que tendría que ser paulatina, pero bien lograda, para llegar a un momento adulto. Entonces, bueno, habría que preguntarse, pues, ¿por qué sería tan doloroso la adolescencia? Y por qué se presentan estas conductas? Por ejemplo, y vamos un poquito con aspectos que tienen que ver con lo esperado, con conductas esperadas y con conductas que ya nos llamarían la atención. Para que nosotros podamos, ojo, este es así un recorrido súper, una charla rápida, un recorrido express de la idea de la adolescencia, pero hay muchos autores que hablan en torno a este momento, pero ambos, digamos, perdón, todos los autores coinciden, cualquiera que sea la postura, la importancia de la separación del seno familiar. Es un momento que angustia a los padres porque también los confronta con su propia adolescencia, con su propia, digamos, con su propio paso del tiempo y también con la posibilidad de separarse del hijo. Ahora bien, sí hemos visto que la adolescencia es un momento turbulento, lleno de muchísimas confusiones. Por ejemplo, los adolescentes están confundidos entre si son niños, si son adultos, están confundidos entre lo bueno y lo malo, están confundidos entre lo femenino y lo masculino. Incluso todavía se confunden mucho. Por supuesto, esto tendría que disminuir cuando el adolescente es más tardío, ¿no? O sea, cuando ya está como en la universidad, esto tendría que apaciguarse, pero están muy confundidos incluso de qué son las relaciones con los otros.
O sea, es andar de free o es cuidar al otro. Cuando encontramos adolescentes que se confunden entre el amor y el cariño con la agresión, y entonces encontramos adolescentes que tienden a establecer relaciones de pareja muy, muy tormentosas, ¿no? Esto nos llama la atención, lo tormentoso de una experiencia adolescente en una relación de pareja llamaría la atención, ¿no? Si bien están descubriendo aspectos en torno a su sexualidad y a los vínculos, bueno, por ahí la agresión llega a estar muy confundida y mezclada todavía. Entonces, si hemos visto que el adolescente atraviesa por este sinfín de cosas que internamente también le están haciendo un caos, una turbulencia mental, una turbulencia interna, necesitamos reconocer que hay varias cosas que el adolescente necesita para poder lograr atravesar por estos desafíos. Lo primero, la separación de los padres, sí, fundamental, pero también la posibilidad, si ustedes se dan cuenta, el adolescente es alguien que está como pues muy inmerso en sus pensamientos, se ponen filosóficos, tienen crisis, por ejemplo, crisis de ideales, ¿no? Crisis religiosas, cuestionan los valores de la familia. Y si bien es necesario que el adolescente pueda estar un poquito dentro de sí para entender de a poquito lo que le está pasando, nos va a preocupar mucho el adolescente que tiende a aislarse. Una de las necesidades fundamentales en esta etapa de la adolescencia es la necesidad de tener un grupo adolescente. O sea, los adolescentes necesitan cuates, necesitan un grupo con el cual puedan ellos socializar sus conflictos, salirse de la casa, estar en la parranda, hablar con gente, ¿no? Los papás dicen, es que todo el tiempo está chateando, y uno dice, bueno, sí, y ahora más, ¿no? O sea, es que todo el tiempo quiere estar en la calle, ya no nos quiere acompañar al súper, es que mi hijo ya no quiere ir conmigo a cocinar, ¿no? Los fines de semana siempre se larga con sus amigos. Y uno dice, qué bien, mamá, papá, qué bueno, porque entonces quiere decir que el adolescente está explorando en el grupo adolescente otras formas de ser, ¿no? Otras experiencias, experiencias que no le van a, que no las va a adquirir y no se las van a proporcionar encerrado en el seno familiar. El adolescente necesita de los amigos, necesita socializar. E imagínense ahorita, ¿no? En la cuarentena, que además, o sea, al adolescente le dijeron, mira, te vamos a imponer, bueno, a todos, ¿no? Te vamos a imponer que no puedes salir de tu casa. Vas a tener que convivir con tu hermanito menor, tu hermanita, tu mamá y tu papá 24/7. No vas a poder salir, no vas a ver, no vas a poder ver a tus amigos, y vas a tener que estar encerrado ahí. Bueno, el adolescente está, o sea, pasándosela fatal porque parte de su necesidad en el desarrollo es contactar con otros, salir, tener un grupo adolescente. Grupo que muchas veces en ese momento se vuelve como una familia, por eso prefieren estar con los cuates. Esto es sano y esto es esperado. Es importante mencionar que hay que ver qué tipo de grupo adolescente está el chico, ¿no? Hay grupos, digamos, que tienen más la cualidad de ser como, pues como una banda, como una pandilla, hacen cosas medio antisociales, ¿no? O hay otros grupos que sirven más para contener, porque entre ellos se ayudan, entre ellos se contienen todas las ansiedades que esto les está despertando. Y entonces hay de grupos a grupos. Pero nos va a llamar la atención el adolescente que no sale, que lo vemos o muy ansioso o muy deprimido, porque no es lo mismo contactar con la pérdida de que ya no soy el chiquito, de que ahora tengo que enfrentar al mundo de otra manera, de que ahora mi cuerpo es diferente, de que ahora a mis papás ya les veo los defectos y antes no. Y eso me produce sentimientos depresivos
a tener un trastorno depresivo, ¿no? Son cosas distintas. Pero entonces si uno observa al adolescente aislado, que no sale de casa, que no tiene amigos, que tampoco puede socializar, que está muy pegadito a los padres, ese nos preocupa. Es el adolescente que saca súper buenas calificaciones, obedece, dice que hacía todo, los maestros lo adoran, los papás están muy contentos, pero a uno nos preocupa esta parte del retraimiento social en el adolescente. También sabemos que el adolescente es explosivo, bueno, no explosivo, esa palabra olvídenla, estuvo pésima. Es impulsivo, ¿no? Hace cosas por impulso. Acá en la conferencia, si hay adolescentes o los que fuimos adolescentes, si no se acuerdan de algo impulsivo, bueno, ahí le hablan a Julio para que les dé el contacto de alguien y puedan platicar. El adolescente es impulsivo, hace cosas por impulso, ¿no? Se pone la jarra, maneja rápido, hace, digamos, cosas sin pensarlo. Es esperado la impulsividad en el adolescente, pero hay de conductas a conductas. No es lo mismo el adolescente que de forma impulsiva se puso una jarra un fin de semana y llegó, ¿no?, como araña fumigada a la casa, a aquel que constantemente está necesitando la sustancia, por ejemplo. No es lo mismo que por ahí, por impulso, hayan tenido una pelea, aquel que ha establecido una conducta continua de transgresión, de daño, de fraudes, ¿no? De estafa, estos chavos que luego hacen trampa o se meten en líos, que uno dice, bueno, ¿en qué momento, no? Donde la motivación de la conducta va más orientada hacia algo de transgresión que de rebeldía, porque son cosas distintas, ¿no? No es lo mismo el adolescente contestón al adolescente que golpea a los padres. Entonces, si se dan cuenta, en la adolescencia aparecen muchos síntomas, digamos, es como una enfermedad, por eso se llama síndrome adolescente, pero hay que ir distinguiendo de a poquito la intensidad de la conducta, la motivación detrás de la conducta, que eso es algo que como clínicos en psicoanálisis nos interesa mucho, cuál es la motivación subyacente de la conducta, la posibilidad del adolescente para poder tramitar estos duelos, porque si estos duelos no pueden ser tramitados, entonces el transcurrir adolescente se accidenta, ¿no? Está más accidentado. Por ejemplo, en este tema del duelo por el cuerpo infantil, a veces encontramos adolescentes que en tanto no han podido elaborar el arribo de este nuevo cuerpo, ¿no? Que tiene, digamos, en el caso de las mujeres, bueno, ¿no? Crecen los senos, etcétera, y el cuerpo adquiere otras condiciones. A veces una negación de esta parte del cuerpo sexuado se puede poner de manifiesto en los trastornos de la alimentación. Digamos, como si el adolescente dijera, yo no quiero crecer, me quiero quedar muy chiquita, ¿no? Chiquita siempre porque me asusta mucho todo lo que viene. Y bueno, si ustedes por ahí conocen algún caso o han visto alguna película o tienen alguna referencia, hay chicas que incluso hasta se tapan el pecho, ¿no? Niegan todos los caracteres sexuales secundarios que tiene que ver con el cuerpo sexuado. Bueno, creo que son 6:42. Me quedan unos minutitos y luego si quieren vamos a algunas preguntas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos preocupa en la adolescencia? Sí, en la adolescencia aislado, se fue repetido un par de veces, pero llama la atención y nos preocupa el chico que está solamente jugando videojuegos, no tiene ningún amigo en el salón, o sea, va a la escuela, pero en realidad no tiene ningún cuate, no está con nadie en los recesos, no lo invitan a las fiestas, lo máximo que hacen el fin de semana es ir al súper con mamá y con papá.
Esos adolescentes inhibidos y aislados son los que también nos llaman la atención, como también clínicamente aquellos adolescentes que tienen conductas impulsivas, ¿no? Que hacen actings muy violentos, con una motivación de daño, en donde a lo mejor ya se nos ponen más psicopáticos, ya empiezan a robar, ya empiezan a transgredir a las autoridades, empiezan a tener problemas con la ley. Por supuesto que también nos preocuparía quizá el adolescente que ya no tiene necesariamente un consumo de sustancias, digamos, de exploración, sino que ya, donde ya se está fijando quizá una dependencia, esos también nos preocupan. Adolescentes que si bien lo esperado es que estén vueltos en sí mismo, intentando incorporar y entender lo que les pasa, pues hay adolescentes mucho más depresivos que otros, ¿no? Más violentos que otros, y esos hay que estar, digamos, al pendiente. Como para finalizar, me parece ser que hay varias cosas. Es un tema muy amplio, el tema de la adolescencia. Es un tema que, bueno, esto es una probadita de todo el mundo teórico que nos espera para estudiar este fenómeno y obviamente también en lo clínico. Si alguien se dedica o quisiera dedicarse al tema de la clínica con los adolescentes, pues estos son los conflictos con los que el adolescente nos va a llegar, entre otros. Por supuesto que va a depender de la estructura de personalidad de cada chico o chica, también la forma en la que lidian con estas conflictivas, ¿no? Hay adolescencias mucho más accidentadas que otras. El entorno es muy importante para un buen tránsito adolescente. El entorno no solamente familiar, que pueda contener, ¿no? Todas estas revoluciones adolescentes, sino también papás fuertes, que contengan, que sostengan, que aguanten, ¿no? No aguantar de hoy, tengo que aguantar, sino que agarren bien pues a este chico que está pasando internamente por un gran tsunami de sexualidad, de confusión, de temores, de ansiedades, ¿no? O sea, imagínense, yo recuerdo que no había cosa más espeluznante en su momento que elegir carrera. Es un momento bien crítico para los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Empezarse a armar una vida, hacer una elección de pareja, bueno, un montón de desafíos. Los padres necesitan estar fuertes para poder brindarle al adolescente la seguridad que también le brindaron cuando era pequeñito, ¿no? Y lo contuvieron, lo armaron. Eh, Padres en donde se sugiere que puedan ser coherentes con las reglas, ¿no? A veces a los padres les cuesta mucho trabajo este momento adolescente en sus hijos y algunos, como respuesta, se ponen medio adolescentes, ¿no? Y entonces nos dicen, yo soy la mejor amiga de mi hija. Y bueno, no, porque la hija tiene otras amigas afuera y usted es la mamá o el papá, y entonces es importante tener una figura fuerte que pueda establecer límites, límites consistentes, estables, que permitan estructurar al chico en ese momento, ¿sí? Y también un contexto, me salgo de lo familiar, un contexto que permita al adolescente expresarse, un contexto sano, digamos, socialmente hablando. Acá nos encontramos con jóvenes que la están pasando muy mal socialmente, económicamente, que viven en zonas marginadas o que tienen estructuras familiares muy complejas. Y también algo que, digamos, sería lo ideal para transitar por una adolescencia más o menos estable o no tan turbulenta, tendría que ver con la posibilidad, digamos, de que no suceda nada muy traumático en la adolescencia, ¿no? O sea, eso es utopía, ¿no?
Digamos, porque hay muchos chicos que llegan al consultorio y nos dicen, bueno, ambos padres murieron en un accidente automovilístico o tuvieron un evento muy traumático en la adolescencia y eso, sin lugar a dudas, impacta. Esto, digamos, a manera de conclusión, eh, ir pensando en la adolescencia nos permite poder comprender con mayor amplitud todos los desafíos a los que los jóvenes se enfrentan, quizá poderlos mirar con mayor empatía, clínicamente poder comprender desde distintas aristas y entendiendo distintos autores cómo intervenir con ellos, y no menospreciando la fuerza juvenil, la fuerza joven. Muchos cambios sociales, reivindicatorios, pues surgen por comunidades jóvenes, y me parece ser que la posibilidad del chico de encontrar espacios de apoyo, de expresión de sus emociones, de contención, un mundo adulto que también los reciba y no solo ¿no? Que los vea feo, así como, ay, qué lata, ¿no? Hoy estos tontos, ¿no? Hoy estos, sino con una muy buena comprensión y mayor sensibilidad, pues nos enriquecerá mucho y seguramente nos permitirá recordar nuestra propia adolescencia también de una forma mucho más sensible. Julio, por mi parte esto sería todo. Son 10 para las 7. No sé tú cómo ves. Hola, maestra. Sí, ya tenemos varias preguntas. Si quieres, Ok, voy dando lectura. Y pues invitamos a los que están en Zoom y los que están directamente también en Face que pueden continuar escribiendo. Maestra, aquí tenemos varios comentarios. ok. Hago el primer comentario. Dice, pregunta, Paloma Fly. ¿Será que para una mujer es más difícil afrontar los cambios en la adolescencia, ya que son cambios mucho más drásticos en todos los sentidos? Hola, Paloma. Bueno, pues me parece ser que, o sea, yo la respuesta que te diría quizá es muy general y a lo mejor te resulta poco satisfactoria, es que hay que ver la mente de cada chico, ¿no? O sea, no podemos pensar que a todas las mujeres les cuesta mucho trabajo y a los hombres no les cuesta trabajo. Tendríamos que ver caso por caso. La feminidad es todo un tema, es un tema interesante. Los cambios, digamos, corporales en la mujer quizás son evidentes, pero también los hombres. Por ejemplo, yo pensaba en la irrupción del cuerpo, ¿no? Y en cómo puede vivir el varón esta parte sexuada del cuerpo. Estos chicos de secundaria, ¿no? Que están tomando clase y de pronto tienen una erección en la mitad de la clase, es algo impactante, es invasivo, los chavos no saben qué hacer, ¿no? Me parece ser que tendría más que ver con la mente de cada persona, con cómo eh, lo interpreta su realidad interna. Así se trata de hombres y mujeres. Hay mujeres que dicen, ay, qué padre, ¿no? Me crecieron los pechos, ya me bajó, padrísimo. Y hay adolescentes que te dicen, tuve el peor día de mi vida, me acaba de bajar, qué vergüenza, ¿no? O sea, depende de cada mente. Y también yo diría, ampliando un poquito la pregunta que ahorita me acordé de Paloma, pues a lo mejor también de la reacción de los padres frente a la sexualidad de los hijos, ¿no? Hay padres que lo pueden más o menos tolerar, hay otros que se ponen muy permisivos y también eso, pues no, todavía el adolescente no puede con tanto, y hay otros que les aterroriza mucho este arribo del cuerpo sexuado. Espero haber ayudado a tu pregunta, Paloma. Aquí hay otra pregunta que se me hace muy compleja. Avi Ponce dice, hola, quisiera saber cómo controlar el estrés y la ansiedad. Ya no puedo más con esto. Abby, me imagino que, o sea, ¿te refieres a este momento de la cuarentena? ¿Se referirá a eso? Y luego sigue, siento en mi garganta un nudo y siento que se me va el aire. La verdad, siento que muero. Ujú. Sí, Comentario. como síntomas de ansiedad, ¿no? Pero sí Ujú. me imagino que es una chica, ¿no? La que nos Sí, pregunta sí, esto. sí, sí, Sí. así es. Em,
hay que ir viendo cómo te vas sintiendo. Avi, era Avi, ¿no? Sí, sí, Avi. Hay que ver cómo te vas sintiendo, Avi, qué pensamientos van acompañados de esas sensaciones que estás experimentando en tu cuerpo. De pronto si tienes posibilidad de identificar pensamientos invasivos, porque a veces la ansiedad llega en un momento menos esperado, nadie la quiere, nos invade y a veces tenemos la sensación de que algo muy malo nos va a suceder. Yo lo que te diría es, mira, si tú consideras que esto está siendo algo que se está prolongando, que no es un episodio, sino que ya es más duradero, creo que puedes buscar ayuda profesional, poder platicar con alguien en relación a lo que te está pasando para ver cuál es el origen de este síntoma que tú tienes. No ayuda mucho ahorita el encierro, Avi, no ayuda mucho el confinamiento, pero bueno, yo te diría, puedes hacer cosas pues alternativas, ¿no? Escribir si te gusta, hacer algo, intentar hacer algo creativo. Yo la verdad es que mi respuesta siempre sería un proceso terapéutico, poder platicar con alguien, una terapia de apoyo. Me parece ser que acá en clínica psicoanalítica también están dando esa atención. Entonces, yo me iría más a eso porque estar encerrados tampoco ayuda mucho. Gracias, maestra. Aquí hay otro comentario de Shea Tobilla. ¿Cómo se interviene cuando el adolescente empieza a experimentar con sustancias adictivas? Hay que ir, yo soy partidaria de la no generalización, del caso por caso. Conviene mucho ir entendiendo si es un consumo que tiene una finalidad de exploración, porque acá pues yo me imagino que todos han experimentado con sustancias, ¿no? De una forma experimental. Alguna vez probaron el café por primera vez o una cerveza por primera vez. Pero hay que ir conociendo la estructura de personalidad del chico que tenemos en tratamiento, conocer sobre el tema de las adicciones para diferenciar un consumo eh, justo, ¿no? Como yo le decía, experimental, cuando ya hay una dependencia, si el chico ya está teniendo síndrome de abstinencia o no, qué estructura de personalidad tiene, quizás una personalidad más melancólica, más psicopática, neurótica o no neurótica, más complicada, ¿no? Y también en la sustancia, yo creo que también la sustancia dice mucho. No es lo mismo quizá alguien que pueda consumir heroína o cocaína al consumidor de marihuana. No porque sean una menos peligrosa que otra, pero sí tienen efectos distintos en el cuerpo y evidentemente también en la conducta. Por ahí también, de forma clínica, yo estaría muy atenta a la motivación. ¿Qué motiva al chico? Por ejemplo, hay chicos que empiezan a consumir sustancias más por una cosa de imitación para pertenecer al grupo, un poquito para que no lo dejen fuera, ¿no? Hay otros que incluso consumen sustancias para sentirse más potentes, más viriles, ¿no? O sea, hasta hay un dicho que unos tequilas para darse valor, tendría que ver a lo mejor con la posibilidad de neutralizar algunas ansiedades de castración o ya cuando el chico está consumiendo sustancia con una motivación de daño, de ataque, ¿no? De ponerse pues muy agresivo con los padres, con el contexto. Esa sería más. Hay muchos artículos y bibliografías sobre adicciones y psicoanálisis. Si por ahí nos escribes, te la podemos hacer llegar. Bien. Por acá otro comentario. Dice Janet Perdomo. ¿Cuándo el adolescente se va a separar del núcleo familiar? ¿Cuáles son las recomendaciones para ellos en cuanto a cuidados y riesgos? Eh, sí, creo que la separación es paulatina, ¿no? Tendría que ser paulatina, pero es fundamentalmente necesaria. También el adolescente tiene que vivir sus propias experiencias y de a poco ir incorporando los riesgos, pero también la responsabilidad psíquica, ¿no? De sus acciones, de sus decisiones. Esto no es una cosa sencilla. Me parece ser que es de forma gradual. En este sentido, mi recomendación sería, si el adolescente todavía está
en el núcleo familiar, bueno, establecer límites muy claros, ¿no? También ser realistas en la edad del chico, o sea, si la chica tiene 14 años, pues no la vamos a mandar a vivir sola, ¿no? Por supuesto. Si tiene 24, bueno, ya, ¿no? 18, quizá 20, empiezan a tener otro tipo de inquietudes. Hay que estar muy al pendiente de la edad, del momento en el que están. eh, y yo diría un poco como la posibilidad de ir soltando de a poco y ver cómo reacciona. Lo que sí me gustaría puntualizar es que separarnos siempre produce un poquito de ansiedad, pero hay ansiedades de separación, ¿no? Hay quienes lo viven de forma mucho más intensa. Hay adolescentes quienes frente a la imposibilidad de separarse de los padres a veces hacen cosas como impulsivas, se embarazan, se ponen mucho en riesgo. Esto también, digamos, quizás sería para otra charla. También la identidad, ¿no? Porque uno tiene que separarse para armar una identidad propia. Y a veces cuando no se pueden separar, pues hacen un montón de artimañas mentales para lograrlo, aunque sea de una forma un poquito accidentada, ¿no? Bien, nuevamente pregunta Paloma, ¿qué hacer cuando son los padres quienes no permiten que el adolescente se desenvuelva socialmente? Es importante, Paloma, clínicamente cuando yo recibo un adolescente en tratamiento, primero es importante mencionar que eh, el adolescente, por sus particularidades en el desarrollo, no le caemos muy bien los adultos, ¿no? O sea, a los adultos nos ven con un poquito de desprecio, dicen, ay, estos tipos bien aburridos, ¿no? O sea, solo trabajan segundo piso, periférico, ¿no? Ven el mundo adulto como algo muy horrible, donde somos unos sometidos, ¿no? Y el mundo infantil también lo ven con mucho desprecio, o sea, para los adolescentes los niños son unos idiotas. En ese sentido, clínicamente tenemos algo un poquito al inicio transferencialmente a nuestra contra, porque pues cómo nos va a vivir el adolescente, ¿no? Nos va a vivir como el adulto que lo impone, que es un mandón, que lo quiere coartar en sus libertades, va a poder confiar en nosotros o no. Te digo esto, Paloma, porque cuando nosotros entrevistamos a un chico o recibimos a un chico en tratamiento, también hay que hacer una intervención o una entrevista con los padres, ¿no? Si los padres de pronto nosotros detectamos que son aquellos a los que les está costando trabajo poder separarse del hijo, permitir que tenga otros espacios, tolerar los celos y la exclusión, porque pues también los papás tienen que tolerar los celos de que prefiere estar con el novio o con el amigo y ya no contigo, ¿no? Y que tú te las tienes que arreglar sola. O la exclusión de que le cuenta más a los amigos y a ti ya no te platica nada como papá. Cuando identificamos eso, muchas veces lo que conviene también es acompañar a los padres en el proceso. Quizá ellos puedan tener alguna intervención con otro terapeuta, un poquito de asesoría, ¿no? Pero si tenemos un adolescente que no esté en tratamiento y un adolescente que más o menos esté queriendo llevar una buena adolescencia, él va a hacer todo lo posible por separarse. El problema es que a veces, si el adolescente está muy atrapado, las conductas van a ser o pueden ser más erráticas que en otros casos. Pero un adolescente sano va a buscar su independencia a toda costa. Va a cerrar la puerta con seguro, va a decir, mamá, no te metas, ¿no? Qué flojera, vete con tus amigas, yo qué voy. Se va a pelear, ¿no? Sí, Julio. Sí. Monse Prado dice un gran tema, muy interesante. Muchas gracias por sus aportaciones. Saludos. Gracias, Monse. Gracias. Ilse Díaz pregunta, ¿cuál es la posible causa de una adolescencia tardía? Bueno, la adolescencia, ese es un súper temazo, ¿no? Bueno, a ver, adolescencia tardía, yo lo pienso como la adolescencia que está entre los 18 a los 25 años, más o menos, ¿no? Más o menos. Ya ven que acá luego en México la adolescencia está como en los 40, ¿no? Pero no, o sea, vamos a pensarlo así. Adolescencia tardía tendría que, o sea, tiene más que ver con la idea de que el adolescente
todos estos conflictos que yo les mencioné, que son algunos, nada más, ya los, más o menos ya los resolvió en su cabeza y entonces ahora está mucho más preparado para poder tener conductas mucho más responsables, hacerse cargo de cosas. Son los chicos que ya empiezan a trabajar, salen del grupo adolescente donde digamos, son cuates y empiezan a armar parejas, ¿no? Empiezan a buscar su propia también independencia del grupo de adolescente. Eh, y eso sería lo esperado, ¿no? O sea, esa la pensamos como la adolescencia tardía. Ahora, encontramos personas que frente, o chicos, que frente a la imposibilidad de poder enfrentar las ansiedades que le despierta el mundo adolescente, haz de cuenta como que prefieren saltársela y se hacen adultos rapidísimo, ¿no? Que lo conocemos nosotros como la pseudomadurez. Ujú. Son estos chicos que, o sea, son chavos de 14 años, ¿no? Que son como señorcitos o de 17, ¿no? Que, o sea, mis amigos Julio van a fiesta, o sea, toman. Qué tontos. O sea, dañan su cuerpo, esa es una estupidez. Yo me quedo en mi casa leyendo a Hegel y uno dice, tienes 14, ¿no? A ver, ¿por qué te nos estás adelantando? A veces una defensa frente a las ansiedades adolescentes es hacer como que nunca se fue adolescente y brincar directamente a la adultez. Entonces son chicos que arman parejas o matrimonios o familias muy jóvenes, como que se la brincan. Y hay otros que frente al temor, El el, embarazo em- también sería. podría, aunque sí, podría ser, aunque también el embarazo, combinándolo con la pregunta de Paloma que hizo hace un momento, creo que también el embarazo muchas veces puede ser explicado, sí, sí, Julio, como un intento, ¿no? De hacerse mujer o mamá muy grande, muy rápido, pero también creo que tiene que ver como con esta duda del cuerpo femenino, ¿no? O sea, si funciona bien, si es normal, si sí voy a poder tener hijos, la curiosidad en relación al cuerpo y entonces, además, ¿no? Además, y sin dejar de lado la parte biológica de las hormonas, ¿no? La parte pulsional que está todo lo que da, pues sí, tenemos muchos embarazos adolescentes como un acting, ¿no? Pero creo que el problema del embarazo adolescente, que también es un fenómeno complejo, pues implica reconocer que uno ya no es, o sea, ya no se pueden recuperar esos años, uno ya es mamá o uno ya es papá, ¿no? Encontramos muchas dificultades cuando el chico nos dice, me perdí de mi adolescencia, ya no estaba con mis amigos y hay algo que se pierde, ¿no? Creo que ni respondí la pregunta, ¿o sí la Sí, respondimos? sí, sí, Ah, bueno, sí, claro. ok. Sí. Aquí Jarrito manda saludos. Hola, Jarrito. Eh, Avi Ponce, Grisela, ah, ajá, ajá, sí, aquí Avi dice que tiene 26 años. Era la chica que hablaba de la ansiedad. de la Em, ansiedad, sí, ujú, sí, y además yo pensaría, híjole, un momento bien complicado, ¿no? Porque, o sea, por sí yo creo que este momento de la pandemia produce muchísima angustia, nos tiene a todos en un estado de incertidumbre fuerte, ¿no? También creo que hay coronavirus para cada mente. Algunos dicen, yo estoy padrísimo en mi casa, ¿no? Otros dicen, no, ya, sáquenme de aquí. Pero creo que es un momento de mucha incertidumbre, Avi, donde si tienes 26 años, bueno, pues quizá el tema académico, laboral, el futuro, ¿no? El mundo adulto, las cosas que te presenta el futuro, con esta incertidumbre tan elevada, pues me parece ser que, bueno, es razón suficiente para estar ansioso. Y también el problema, ¿no? Que si uno sale a la calle se contagia. Entonces es un momento crítico. Yo sí sería de la idea que por ahí puedas acudir a algún lugar y unas llamadas y ver en qué te pueden ayudar. ¿Quiere responder la pregunta del Zoom? Sí, de Grisel, ¿no? Es que me llegó, a ver, espérame. Ay, que si no uso los lentes no veo nada.
Ok, bueno, hay dos, ¿no? Una de Grisel, que dice, ¿cómo podemos ayudar a un adolescente cuando tiene una relación de codependencia y no permite el acercamiento por la misma etapa que está viviendo? Eh, Estas configuraciones de pareja, a ver, Grisel, yo no sé cuál sea el caso, no sé cuál sea la situación, hablo de forma general, pero encontramos configuraciones de la chica lista, bonita del salón con el patán, ¿no? Con el que uno dice, ay, ¿por qué con él? ¿No? Nos cuentan en el tratamiento y uno dice, no, ¿por qué de todos escogiste a Sutano? ¿No? Si es el más desmadroso y el más rebelde y el gañán, pero bueno. Eh, hay que ir, Grisel, viendo cuál es la situación particular de esto que tú nos platicas. Creo que es importante mencionar que si la relación de pareja está involucrando muchísimo sadismo, muchísima agresión, hay que intervenir. Otra cosa es que, bueno, muchas veces el adolescente, para reafirmar su identidad y la separación con los papás, en un acto de rebeldía va a escoger el espécimen que menos les va a gustar a ustedes. No lo hace a propósito, no es consciente, no es una elección consciente, ¿no? No dice, ay, voy a escoger este para que mi mamá sufra. No, eso ya sería medio psicopático, ¿no? Pero en este intento de buscar su identidad, van a hacer lo opuesto muchas veces a lo que la familia espera. Yo creo que hay que ir monitoreando, que se junta con otra pregunta de la comunicación efectiva que nos hacen acá, hay que abrir espacios de comunicación con los adolescentes. Así nos baten 50 veces e intentamos las 51. Hay que ir viendo también con qué cosas se identifican, interesarse sin ser intrusivos en lo que les gusta, qué escuchan, por qué escuchan eso, qué les llama la atención, con qué personas se están identificando, ¿no? No es lo mismo identificarse con a lo mejor un artista, ¿no? Que identificarse con y admirar a los chicos que hicieron la masacre en Columbine. No es lo mismo. Creo que también los adultos podríamos interesarnos más en el mundo adolescente, de qué hablan, sin ponernos chavorrucos, ¿no? Pero sí proporcionar un espacio de confianza en donde el adolescente pueda llegar, que seremos quizá como papás la última instancia, pero que haya un lugar seguro. Abrir espacios de diálogo, de comunicación. A veces también los papás se ponen como que a ellos no les pasa nada, también se les dificulta expresar sus emociones, entonces no podemos esperar lo mismo en el adolescente. Pero hay varias lecturas que promueven la comunicación efectiva con los adolescentes, acercarse a ellos, estar como satélites, ¿no? Porque si tú te le pegas mucho al adolescente, eh, te va a hacer a un lado, pero sí estar satelitalmente, eh, digamos, interesándose en lo que les pasa. Y Grisel, si hay una situación de riesgo, me parece ser que hay que hablar con ella, hay que intervenir o con él, ¿no? Y a veces, yo les decía, a veces relaciones muy tormentosas en la adolescencia, conviene que uno lo pueda atender. Hay adolescentes que llegan y nos dicen que no se pueden separar de la novia o del novio y tienen una relación muy sádica, ¿no? Muy cruel, donde lo que predomina no es el cuidado del otro, sino celos posesivos. Y siempre hablar e informar y reconocer que la intervención terapéutica, ya sea para el adolescente o para los padres, pues es una excelente alternativa para ambos, ¿no? No sé, Julio, si tú quieres Sí, compartir algo. sí. Estaba pensando hacerte como una pregunta, Ana. Ujú. ¿Cuándo ya se renuncia o se comienza con el inicio de la renuncia de la vida infantil? Eh, es cuando inician el primer contacto sexual. Ahí decimos que ya está renunciando a una parte de su vida infantil. Es que, bueno, fíjate que yo te diría que no. Bueno, yo no. Meltzer, ¿no? Meltzer fue un psicoanalista muy brillante, que él pensaba, esto está bien padre, a mí me gusta mucho pensarlo así, que la adolescencia es una forma de funcionar.
A veces funcionamos como el niño, ¿no? Y entonces nos ponemos berrinchudos, celosos, envidiosos, ¿no? Porque no aguantamos la frustración, ¿no? ¿Por qué no podemos salir, maldito coronavirus, ¿no? Sí. Otras veces puede predominar en nuestra mente la parte adulta y a lo mejor es cuando podemos en realidad interesarnos por el otro, tolerar los celos, ¿no? Tolerar la exclusión, hacer cosas creativas, reconocer que la relación sexual no es la unión entre dos cuerpos, sino entre dos mentes, ¿no? Por ahí mencionaba. Ujú. Y que a veces nos ponemos adolescentes, en realidad a veces tenemos funcionamientos adolescentes, ¿no? Siempre hay algo de este mundo adolescente que queda permeado en nosotros, pero la idea es que eso no controle nuestra mente, que ese adolescente interno no controle nuestra vida, porque entonces vamos a tener relaciones parciales, son como estas personas que son como los forevers del grupo adolescente, ¿no? O sea, ya todos se graduaron, ya salieron de la carrera y ellos están en el mismo lugar, en la misma calle, recargados en el mismo coche, con otro grupo adolescente haciendo las mismas cosas, ¿no? Como que no progresan, se quedan estancados ahí, no pueden armar un proyecto creativo, de pareja, de trabajo. Bueno, por acá los que de pronto, después de esta plática, los adultos se vayan a poner a jugar videojuegos, bueno, pues sí está bien, ¿no? Es una parte Sí. adolescente, pero que uno no se ponga así como club de Toby, ¿no? Solamente los niños y las Ajá. mujeres, ¿no? Tiene que ver con una forma de funcionamiento y quizá una relación sexual no da, o sea, no es garantía una conducta como una relación sexual, para pensar que ya estamos del otro lado, ¿no? Porque las conductas para el psicoanálisis, pues quizá no nos dicen mucho, nos dice mucho más el mundo interno y la motivación y, o sea, alguien puede casarse o vivir en pareja y ser un chavito, ¿no? O funcionar como un adolescente, ¿no? No, no es garantía. Sí. ¿Y cuándo entonces, Ana, entraríamos a la vida adulta? Y la adolescencia se queda un poco atrás, digamos. Bueno, si lo pensamos freudianamente, pues con esta parte de la posibilidad de incorporar todas las pulsiones, ¿no? Preparatorias en la genitalidad, yo considero, Julio, que tendría que ver con un proceso, sí, digamos, cronológico, pero a la par también mental. Creo que no podemos pensar que la adultez es un número, ¿no? Que a los 40 somos Ujú. adultos o que a los 30 somos adultos. Creo que tiene que ver justo como con lo anterior, o sea, la posibilidad de ir progresando, de ir evolucionando internamente, de ir adquiriendo mayor responsabilidad psíquica, ¿no? Responsabilidad de nuestras emociones, ir entendiendo que no son los otros los que me hacen, sino que yo seguramente también, ¿no? Participo de eso, la posibilidad de poder ver a los otros de una forma más total, ¿no? Más integrada. O sea, mi papá no es malo, no es el ogro de la Mm. película. Sí, sí tiene un carácter de la patada, pero también es un hombre generoso que me motivó a estudiar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Poder sentir gratitud. eh, Tener relaciones satisfactorias, que el trabajo no sea vivido como una tarea pesada, sino como que algo que Mm. enriquece, ¿no? Yo creo que sí tiene más que ver con cómo nos funciona la mente que con una edad. Pero es cierto, Julio, por eso esta charla, que el proceso adolescente, pues es un proceso adolescente, es fundamental porque uno no se hace adulto de la noche a la mañana. Tiene que aguantar pérdidas, tiene que tolerar ansiedades, ¿no? Poder frustrarse y tolerar la frustración, lo que tiene que ver con la sexualidad más adulta. La autonomía sería una forma. Sí, sí, Julio, claro, sí, 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 por supuesto, olvidé ese concepto, la autonomía, la posibilidad pero fíjate, la posibilidad de ser independiente y autónomo, pero también tolerar la dependencia sana, ¿no? O sea, decir, pues sí, yo necesito de los otros pues para armarla en la vida, ¿no? No me hago sola, Claro. no me construyo solita. O sea, los adolescentes dicen, mi papá no hace nada por mí. Una paciente dice, Ujú. no, pues es que, o sea, mi mamá me ayudó con el proyecto, pero el 10 es mío.
¿no? Y ese dolor de Mm, tolerar la dependencia, el dolor de decir, bueno, sí, yo hice parte de la chamba, pero también es que necesité la ayuda de alguien que me forma como individuo. Y la autonomía, sí, no estar pegadito a los padres, que no vivir patrocinado, no vivir en una ficción. El adolescente piensa que por usar el coche de papá, ya es papá, ¿no? Ya es como su papá, mm, pero no. O sea, para ser como su papá todavía le falta un buen. Nomás está usando el coche prestado, pero no es lo mismo. sí. Sí, Julio. En la adolescencia también hay una, no sé si sea el término, una reeditación del Edipo. Sí, sí, se reedita toda la conflictiva edípica, por eso también es tan importante, ¿no? Es como una segunda oportunidad de poder elaborar la conflictiva edípica, se elige la pareja, está la parte de la identidad sexual, todas las pulsiones infantiles, ¿no? La sexualidad infantil de la que Freud habló, Mm, pues se reactiva en la adolescencia y entonces, nada más que con muchísima fuerza también, y los adolescentes se ponen exhibicionistas, ¿no? Están ahí en el Instagram y, ujú. ¿no? Enseñando el cuerpo, ahorita que Paloma hablaba del Sí, cuerpo femenino, ¿no? El traje de baño, y, se ponen voyeristas, se ponen muy curiosos, se ponen sádicos también, ¿no? Pues regresa todo el niño infantil del que Freud habló, pero ahora sí, con un cuerpo facultado para todo. Y eso es aterrador, o sea, eso genera muchísima angustia. Sí, sí, Julio. y tiene la posibilidad de elaborarlo, digamos, el Pues adolescente. va a depender de cada chico, ¿no? De cada chico, de cada familia, de la posibilidad de ir reconociendo que este cuerpo distinto se usa de otro modo, ¿no? Tiene implicaciones distintas. A los padres, por ejemplo, a veces los papás llegan a sentir que tienen una bomba de tiempo con sus hijos adolescentes, pero que también hay que reconocer que empiezan bueno, con esta expresión de la sexualidad y que en gran medida la posibilidad de aceptar el cuerpo sexuado, los cambios, la separación, proyectos futuros, también depende de la aceptación de los padres frente a todos estos cambios, ¿no? Pero creo, Julio, que todos, por eso es un tsunami pulsional, ¿no? O sea, llega con mucha fuerza, muy intenso, si a eso le añadimos pues, lo hormonal y lo biológico, pues está bien fuerte. Eh, que el adolescente sea capaz de apropiarse de ese cuerpo, de a poquito, paulatinamente adueñarse de ese cuerpo, reconociéndolo como propio, me parece fundamental. Ujú. La adolescencia del chico, del hijo, va a remover también la adolescencia de los propios padres. Sí, totalmente. Y Ujú, además, ¿sabes qué? Fíjate que yo por ahí tengo una experiencia de un hombre que hizo esto, ¿no? Una persona quedó huérfana muy temprana, bueno, no tan tempranamente, pero cuando era niño, y bueno, inmediatamente hizo un movimiento defensivo donde pues la pseudomadurez prevaleció, armó pareja, ¿no? Con la novia de sexto de primaria, ¿no? Y con esa mujer fue la de toda su vida. Y esta persona tenía dos o tres hijos adolescentes, uno puberto y otro adolescente, y estaba impactada porque decía, es que yo no sé qué hacer. Es que yo nunca, ¿por qué están contestones? Es que, ¿por qué están inquietos? Es que, ¿por qué les pasa esto? Yo nunca lo viví, ¿no? ujú. Y bueno, eso dio la posibilidad de ir pudiendo comprender cómo frente a todas estas ansiedades, la orfandad, etcétera, pues él hizo una cosa defensiva de ponerse en el lugar rápidamente del adulto, pero sí remueve la adolescencia de los padres. Por eso a veces o los papás se ponen adolescentes Mm, también, sí, o no toleran, ¿no? sí. La parte de la adolescencia de los hijos y a veces entre los matrimonios se pelean un montón, Ujú. se divorcian, o se ponen, ¿no? Como chavitos también, porque también los enfrenta al paso del tiempo. Creo que también enfrenta a los padres al propio paso
lamentablemente también en su vida personal y de pareja, ¿no? Ujú. Sí. Aquí hay otras preguntas, no quisiera dejar pasar. Ok. Eh, Dice Paula Arevalo, ¿cómo intervenir con los adolescentes identificados con el vacío? ¿Y cómo diferenciar si este es un vacío psicótico o búsqueda de lo simbólico? Una pregunta más Mm, teórica. se refiere al vacío entendido desde dónde, o sea, como, Diferenciar. sí, como desde dónde. Mm, Probablemente la soledad. No responde, Parte a de, ver o sea, si. el adolescente, digamos, sí, yo pensé en lo siguiente, no sé si se nos está hablando como en la clínica del vacío, ¿no? O como si, eh, o el vacío que puede llegar a sentir a lo mejor un adolescente que tiene una estructura más, o un funcionamiento más borderline, ¿no? Que también experimentan muchas sensaciones de vacío. O si tiene que ver, por ejemplo, con aspectos voraces del adolescente en donde, pues por más que tú le des y le des y le des y le des, hay demasiado monto de envidia y entonces el chico o la chica se siente vacío, pero en realidad motivado por la envidia, porque lo que le Mm, des no le es suficiente y siempre quiere más. Si es un vacío que tendrá que ver con una depresión blanca, sí, como que si quiere, lo que podemos hacer es que, o sea, que nos escribamos un mail o algo y sí, podemos ampliar esta pregunta. Sí, ok, sí, con gusto. ok. Em, Jarrito nuevamente escribe excelentes respuestas para este caos que estamos viviendo. Ay, Eh, sí, qué complicados momentos. sí, Olga Ortega, el sentir como que no escucha uno en el momento de una crisis de ansiedad es normal. Bueno, sí, si uno está en una crisis de ansiedad, siente que se muere, no va a poder escuchar, hay que ver qué está detonando la ansiedad, descartar también síntomas físicos, bueno, o sea, un correlato físico, ¿no? O sea, que sí sea ansiedad y que no sea otra cosa física que esté sucediendo. Eh, Creo que hay que hacer un buen diagnóstico diferencial, ahorita no tenemos pues muchos datos, pero a veces llega a suceder, a veces hay que ver cuando es una crisis de angustia, ¿no? Pero sí, o sea, como que no puedes escuchar nada porque la ansiedad es tan invasiva que no te permite pensar, no te permite contactar incluso con el principio de realidad, ¿no? Me Mm, imagino que a eso se podría Bien. referir. Aquí en el Zoom, si quieres, la pregunta que En el tienes ahí, Zoom, sí, en el de Zoom de Vania. Vania, en el de Vania creo que ya la respondimos, Sí, la combiné junto con la con de la de Grisel. Grisel, ajá, y creo que ya, bueno, yo ya no veo más. Bien. Lupita Delgado, Valente. ¿Y eso por qué pasa o cuál es el motivo? O no sé si me estoy entendiendo a mi pregunta. No sé. Se refirió quizás a algún comentario que estabas haciendo. Sí, Taisok Lady, tengo 18 y no sé quién cómo sabe, es. no sé, Lupita, qué comentario. Sí, te leo esta de un adolescente. Tengo 18 y no sé cómo explicarlo, pero ¿por qué me siento tan vacía, muy desmotivada, no tengo amigos y es como si no sintiera nada? Lady, hola, hola. Sí, Superé, te estabas, perdiste. sí, me perdí. ¿Te leo la pregunta? Ok. Sí, es de Lady. Tengo 18 y no sé cómo explicarlo, pero ¿por qué me siento tan vacía, muy desmotivada, no tengo amigos y es como si no sintiera nada? Ujú. Sí, Lady, bueno, pues así, o sea, qué bien que tú estás interesada en esta charla, ¿no? Creo que algo valioso que hay que rescatar es que sábado 7:30 de la noche y tú estás aquí con nosotros de forma virtual, algo te llama la atención y algo te da curiosidad, ¿no? Creo que eso es algo importante. Quizá estás deprimida, Lady, ¿no? Quizá por ahí estás teniendo algunas dificultades. Desconozco el origen, ¿no? Desconozco tu situación
situación. Pero bueno, digamos, hay síntomas que son muy particulares de la depresión, ¿no? No tienes ganas de hacer nada, comes mucho, comes poquito, tienes insomnio o duermes mucho, estás desmotivada, lloras sin razón, estás irritable, sientes que nada te satisface, ¿no? Dice que Por tiene ahí miedo, podrías, perdón. Dice sí, que le preocupa mucho porque tiene miedo. sí, como un aspecto también de ansiedad, ¿no? Puede estar Ujú. combinado. Si tienes algunos de estas cosas que Julio y yo mencionamos, ¿no? Estos síntomas, creo que igual conviene que tú llames. La situación general tampoco ayuda mucho, el encierro tampoco ayuda mucho, Lady, pero a lo mejor es un muy buen momento a tus 18 años para que puedas hablar con alguien. Desconozco en tu caso la causa exacta, pero hay alternativas para que te puedas atender, para que alguien te pueda orientar y puedas platicar con alguien que no esté dentro de tu grupo, de tu sí, centro familiar, de las cosas que a ti te preocupan, lo que te da miedo. Esa sería mi recomendación, Lady. Janet nuevamente escribe y dice, y cuando el adolescente regresa a casa después de haber vivido solo y no puede con la universidad, regresa y siente que fracasó. Em, Es duro para un joven vivir un proceso de, o sea, vivir solo, ¿no? Un proceso de independencia y después regresar a la casa. Pueden ser por muchos factores, o sea, yo pensaría que incluso desde el real, concreto económico, ¿no? Me corrieron de la chamba y ya no pude pagar la renta, viví en el extranjero y ya me tuve que regresar y ahora ya no aguanto vivir con mis papás y al mismo tiempo siento que no estoy pudiendo armarme una vida y entonces eso me hace sentir chiquito, todas las ansiedades de castración que se puedan despertar, la comparación, ¿no? La rivalidad también. Y la herida narcisista, ¿no? O sea, como si regresar a casa de los padres fuera un gran fracaso. Creo que hay que ir entendiendo el contexto particular de la persona y que independientemente, bueno, pues quizá en algún momento pueda retomar ¿no? Las riendas y si ahora es un momento de espera, bueno, creo que tampoco pasa nada, no instalarse, ¿no? Ahí, pero hay posibilidad de futuro, ¿no? No es un fracaso de entrada. Sí, 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 Ujú. sí. Pero vuelvo, ¿no? Lo importante es que si para la persona se vive como un fracaso, con eso trabajaríamos, ¿no? Con lo que para esa persona representa. Sí, Ujú. sí, claro, claro. Dice Jarrito nuevamente, nunca terminamos de superar nuestras etapas. Paloma es un crecimiento constante, no es como hoy soy adolescente, mañana ya soy adulta. Sí, bien, Paloma y Jarrito también. Siempre traemos arrastrando cosas infantiles, cosas adolescentes, ¿no? Pero que no, eso no controle nuestra mente es lo fundamental, que no nos detenga el progreso. Bien. Jarrito nuevamente comenta, la independencia es algo así como remediar lo que mis padres no lograron hacer. ¿Cómo ves, Ana? La independencia creo que es asumirse como individuo separado de los padres con la posibilidad de construirse una vida distinta, reconociendo lo que el otro hizo por mí, sintiendo gratitud, pudiendo utilizar los propios recursos, ¿no? Porque también el adolescente, por ejemplo, hay una película muy linda, a ver si luego hacemos un debate de esa, que es la de Ujú. Lady Bird. Y la chava se pregunta, ¿para qué soy buena? Quiero estudiar en la universidad, pero bueno, ella dice, hay una parte en la película que dice, yo voy a estudiar matemáticas. Y la directora del colegio le dice, pero tú no eres buena en matemáticas. Y ella responde, bueno, o sea, que sepamos, ¿no? Hasta ahorita. Sí, Imagínense el desafío adolescente de decir, puta, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me sale bien? ¿No? Irse armando de recursos internos, de reconocer sus habilidades. No, hombre, o sea, no, no, no. Yo creo que la independencia es un tema muy complejo, pero para mí tendría que ver con la posibilidad de dejar a los padres en mi mente y en lo concreto, armarme yo una vida propia, haciendo uso de mis recursos, y siendo, como Julio muy bien decía, autónomo, ¿no? También. experimentar en la adolescencia no habla precisamente de una patología.
¿Cuándo ya podemos, como sé que es muy complejo, cada caso es particular, pero ¿cuáles serían los parámetros para decir aquí ya hay una adolescencia anormal, como dice Verasturi, ¿no? Que se está Mm. orientando ya quizás a alguna complicación de personalidad, de conflicto, alguna neurosis, no sé. Sí, o sea, ¿Cómo poder? cuando... Ujú. Creo que la observación fenoménica de la conducta adolescente es muy importante. Eh, yo por eso les decía, bueno, el adolescente va a estar rebelde, pero y se puede poner irritable y contestón y majadero, pero eso no es lo mismo a golpear a la madre o golpear al padre. Hay configuraciones en donde a veces incluso las familias solapan este tipo de conductas, ¿no? También la familia tiene mucho que ver en la patología del adolescente. El adolescente no se hizo solito por generación espontánea, ¿no? Mm, Hay conductas de riesgo. Sabemos que el adolescente se va a poner en riesgo porque es impulsivo. Pero si de pronto encontramos a una chica que está chica o chico, da igual, ¿no? Que está teniendo quizá promiscuidad sexual, que está teniendo relaciones sexuales sin protección, que se está poniendo en riesgo, como un evidente acto cuasi pues suicida o de mucho peligro, ahí hay que intervenir. También cuando vemos a los chicos sumamente retraídos, muy, muy, muy aislados, por ahí también nosotros nos preocupamos, o muy deprimidos, que también tendría que ver con una estructura previa, tendríamos que ir revisando. Creo que el tema para mí, como yo lo comprendo, tendría que ver con la intensidad y con la motivación de la conducta. ¿Qué motiva a un chico? ¿No? Creo que sí es muy importante y me gustaría hacer énfasis en que la conducta en sí misma no nos dice nada. Hay que explorar la fantasía inconsciente, hay que explorar las motivaciones, hay que tomarlo también como un conjunto, ¿no? Lo familiar, lo social, todo, 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 y de esa manera intervenir. Ahora, el consumo de sustancias igual, ¿no? Lo que decían, bueno, no es lo mismo explorar y experimentar a cuando ya esto se está saliendo de control y está forjándose una dependencia. También, Julio, creo que es importante, a veces hay papás o núcleos familiares donde niegan el problema, donde uno como clínico insiste, oiga, algo está pasando, ¿no? Y los papás dicen, no, no, o sea, no, no toma diario, o sea, el domingo no, ¿no? Y uno dice, señor, señora, ¿cómo le hacemos? Entonces también en esos tratamientos pues es complicado cuando los mismos familiares o la misma familia niega el problema. Me parece ser que también está involucrado, ¿no? Tiene que ver. Al inicio de la plática, Ana, comentabas, ¿no? Que los padres generalmente a un niño, pues lo gratifican, lo cuidan, están constantemente, pues, al pendiente de ellos. El adolescente ya no quiere eso, ¿sí? Él quiere desprenderse de eso, él quiere hacerse cargo. En ese sentido, entonces diríamos que la adolescencia es más activa y la infancia es más pasiva. Yo creo que sí, yo difiero un poquito. Yo creo que el adolescente sí necesita, no te lo va a pedir como el niño, ¿no? Quizá, pero claro que necesita papás que también sean capaces de reconocer sus habilidades, que le demuestren Ujú. sus puntos fuertes, que lo puedan ir acompañando, ¿no? De una forma constante. Quizá la expresión no va a ser igual, pero en definitiva, Winnicott pensaba que en este momento adolescente es muy, muy importante que existan padres que hagan una buena función, ¿no? De parentalidad, de acompañar, de dar De contención sostén. a las, de sostén, sí, 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 como cuando nació, ¿no? O sea, Ujú, como cuando era ujú, bebito, ¿no? sí. Y que el contexto también tiene la escuela, por ejemplo, Winnicott va a hablar de la escuela, ¿no? Como un lugar donde es muy importante, tiene una figura importante también como un continente, ¿no? Ujú. Este, yo creo que sí lo añoran, solamente que no va a vivir solo de eso, ¿no? O sea, ahora también se da cuenta que el mundo no solamente es papá y mamá, que hay mucha gente, que hay otros, y que bueno, quizá de niño nada más eran ellos dos, ahora el mundo es más amplio,
pero yo creo que sí les viene bien, que también se les reconozca, sí mismo, ¿no? Sí, Pero sí, que se les reconozca en sus cualidades. siempre regresan a los padres. Un Siempre, adolescente sano, digamos, que va integrándose. sí, sí, como el adulto, ¿no? O sea, uno forma una vida adulta y se reencuentra con sus padres y ahora los mira desde otra manera. Ujú. Y conforme uno crece también puede valorar las cualidades parentales y decir, ay, no, si mi mamá sí se rifaba, ¿no? Hacer el quehacer y todo esto está bien cañón, ¿no? Híjole, cómo me cuidó ahora que yo soy mamá, por ejemplo, ¿no? Una resignificación de los padres de la infancia, creo que sí, viene bien. Bien. Te leo ya los últimos comentarios y ya Sí, para cerrar, porque perfecto. ya Sí, ya estamos. se nos hizo así de Sí, noche. sí, sí, sí. Dice, ¿y qué pasa cuando salen de la adolescencia y siguen sin saber qué hacer con su vida? Eh, dice Ilse. Ujú. Ilse, fíjate que no mencionamos, porque también es un tema largo, ¿no? Es un tema complejo. Cómo esta latencia, a veces encontramos adolescentes que no han podido entrar a la adolescencia, ¿no? O sea, cronológicamente ya estarían, pero no han podido estar, no han podido entrar, perdón. Y entonces son estos chicos que a lo mejor tienen 18 años, ¿no? 20 años, la edad que tú le pongas, y siguen funcionando como un chiquito de primaria, ¿no? Muy obediente, muy estructurado, con nada de interés en la vida sexual y en la vida de pareja, sin la posibilidad de armarse un proyecto propio, sin la posibilidad de armarse una identidad distinta a la de los padres, ¿no? Sino que es sumamente obediente, ¿no? De la doctrina familiar. Y adultos también, a veces este funcionamiento latente puede perdurar en la vida adulta. Son gente que no tiene mucha creatividad, tiene poca imaginación, no puede armar proyectos personales propios, ¿no? Hace las cosas por deber, por obligación. Entiendo que no es el motivo de tu pregunta, pero habría que ver qué está sucediendo, que no se puede armar un proyecto quizá profesional que tenga que ver con las identificaciones. A veces también es duro decir, bueno, mi papá es... Hola, hola. Se desconectó, pero ya Sí, se estamos. Sí, desconectó, sí, ya ok. estamos. Dos comentarios finales y con eso cerramos. ¿Te parece? Ok, Bien. Dice Fer Cosme. sí, eh, dice, está bonito que debido a la videoconferencia se den algunos de la audiencia la oportunidad de que logren identificar un poco de sus malestares y qué oportunidades existen para lograr de mantener un equilibrio con la solución que plantea la maestra, buscar un sostén profesional en la salud mental. sí. Ya aparecieron más comentarios, maestra. Te los hago rápido, a ver si integramos, si integras ahí una respuesta. La rebeldía durante la adolescencia puede tener factores buenos. Es bueno, es necesario, Es es parte de necesario. la Es adolescencia. parte, es necesario para formar la identidad, sí. Ujú. Dice Fabiola Viloria. Hola, qué padre que hagan estas pequeñas pláticas. Felicidades, es un gusto escucharles. Gracias. Liz Sánchez, y también están los que siguen siendo adolescentes en la etapa Sí, adulta, cierro. sí, sí. Por ahí encontramos, ¿no? Sí. Sí, sí. Todos conocemos a alguien así. Bien. Pues con eso estaríamos terminando, maestra. Ok, Julio, muy bien. Te agradezco mucho. Me No, parece a ti. que agradecemos a la audiencia por participar, por Sí, interesarse en estos espacios. Me parece que la pandemia no solo nos ha llevado a, a restringirnos en en este aislamiento que hay, ¿no? Despidos, contagio, enfermedad. Creo que la pandemia también nos está llevando, ¿no? A tener, a
a sobresalir en espacios como todos lo estamos haciendo, ¿no? Generar espacios creativos, tener este espacio me parece que permite que siga continuando la vida. Totalmente. Y a Pues te seguir agradezco pensando mucho, juntos. sí, Julio, sí. muchísimas gracias. Pues próximamente te seguiremos viendo. De hecho, ya tenemos agendadas 2 participaciones más que van a ser libres. Un Ujú. seminario que también la maestra con otros colegas estarán desarrollando en torno a terapia de juego. Es una modalidad de intervención con niños que ya próximamente les estaremos anunciando. Y bueno, la presentación de su libro, Psicoterapia de Juego, que tendremos la oportunidad de escuchar la maestra en la 7ª jornada Psicoanálisis de Niños, Perspectivas Actuales. Pues buenas noches Muchísimas a gracias. todos y Gracias, te Julio. Buenas agradezco noches. mucho. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Bye. Bye. Ahí sigues, maestra. Ya te fuiste.